Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Mira por dónde después de este calvario que hemos venido pasando con las baterías, el precio de las baterías que no paraba de subir estos años atrás, y ahora vienen buenos augurios. Augurios al respecto del precio de la batería que lógicamente arrastrará el precio del vehículo eléctrico hasta puntos muy interesantes. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues seguro que os acordáis porque son estos 2 últimos años donde por problemas geopolíticos, económicos, hubo bastantes problemas con el abastecimiento de los materiales para fabricar baterías y esto conllevó a que las baterías subieran muchísimo de precio, que esto fuera un caos, que los coches eléctricos tuvieran que pagar todo ese alto precio. Aunque al final, bueno, pues aparecieron esas ayudas y, bueno, en definitiva, digamos que la cosa se va arreglando si es que te parece que así es. ¿Y qué ocurre ahora? Pues ahora presenta un informe Goldman Sachs Research donde nos cuenta que en este momento se puede prever que el precio, el coste de las baterías, va a disminuir y no de una forma puntual, sino de aquí a, vamos a decir que a 2030 se pueden dar números de esa disminución del coste de las baterías. En principio tampoco matiza si se refiere a las baterías de litio o en global a todo el batiburrillo de baterías que tengamos, pero algo me dice que sí, que se refiere a las de litio porque nos está dando precios de esas materias tales como el litio, el cobalto, el níquel, que nos dice que va a ser el responsable de esa bajada del coste de las baterías en un 50%. Pues eso, va a tener grandes bajadas que repercutirán en la batería y de esta forma hasta se aventuran a darnos un pronóstico de cómo puede ser ese precio, cómo puede bajar el precio de la batería de aquí a 2025, que estamos ya prácticamente. Vamos a decir que el año que viene, como quien dice, 2025, el coste de la batería será de $99 el kilovatio hora, lo cual está genial teniendo en cuenta de dónde venimos estos años atrás con toda la que se lió con el litio, etcétera, etcétera, ese cuello de botella en China. Vale, pues la cosa se quedará para dentro de un año prácticamente, $99 kilovatio hora, pero nos dicen que bajando un 11% anual desde 2023 hasta 2030. Luego entonces si en 2025 ya tendremos a 99 el kilovatio hora, pues fíjate, un 11% menos hasta 2030. Esta es la estimación que hace Goldman Sachs y bueno, me parece a mí que tampoco es mojarse mucho porque en definitiva pues se puede ver por dónde va el patio. ¿Y por qué se puede ver? Pues porque este tiempo atrás hemos visto, ¿no?, toda la problemática que presentó el tema de la batería, del abastecimiento de todas las materias y al final, pues claro, empiezan a aparecer soluciones, alternativas y desde luego si hay alternativas, pues claro, a lo mejor resulta que cuando vengas con un precio más bonito, pues vienes tarde. En fin, por decir algo, ¿no? Pensamientos en voz alta. Y al final, pues mira por dónde la cosa cuando se empezaba a solucionar, se empezó a abaratar el precio. Y de la misma forma siempre me gusta puntualizar. Y es que aunque la batería y de por sí el coche eléctrico acaben bajando lo suficiente, a mí me gustaría que no nos olvidáramos de tecnologías alternativas. Alternativas como nuestro amigo el hidrógeno. Que sí, que lo sé, que hay muchos que pensáis que el rendimiento es bastante inferior al coche eléctrico, entre ellos el propio CEO de Volkswagen también lo dice, y será verdad, pero mira, yo creo que las cosas cuando hay alternativas funcionan mejor. Así que si luego a la hora de comprar tú te compras el eléctrico, pues cómpratelo, pero es bonito que en el mercado haya alternativas, yo pienso que es bonito. Bueno, pues de esta forma tenemos con que las baterías van a ir bajando ese 11% anual hasta 2030 y esto ¿a dónde nos lleva? Esto nos lleva al abaratamiento del coche eléctrico hasta el punto de llegar a la paridad, esa paridad electrotérmica que llamamos aquí en este canal, pues nos dice Goldman Sachs que llegará dentro de no mucho. ¿Eso cuándo es? Pues nos dice a mitad de la década. Hombre, es que mitad de la década es 2025, eso es dentro de un año y poco. Así que, bueno, no sé. Vamos a decir que lo veo yo muy pronto eso, aunque claro, no habría cómo subir el precio del térmico para decir, mira, ya hemos llegado.
Pero bueno, aún así, yo creo que 2025 puede ser muy pronto, pero a lo mejor quien dice 2025 dice 2026-27, podría ser entonces a mediados de la década. Podría ser, bueno, vamos a decir que sí. Y lo que sí es cierto es que tarde o temprano sí se está aproximando esa paridad electrotérmica. Parece inevitable, desde luego, porque es la tecnología que se impone, la del coche eléctrico, es la que toca. Y por lo tanto, pues ahí tenemos ese informe de Goldman Sachs donde nos dice que llegaremos a esa paridad a mitad de la década. También pronostica otro tipo de augurios y lo que nos dice es que ha habido una primera reacción, y esto lo hemos comentado aquí programas atrás, donde ha habido una reacción por parte del público en cuanto a que los números han bajado, los números de penetración del vehículo eléctrico. Entonces esto es muy significativo y esto se podría interpretar de la siguiente forma. Si resulta que bajan los números de penetración, pues a lo mejor a la siguiente que vuelva a bajar, los gobiernos tanto de Europa como de China, pues a lo mejor resulta que retiran los subsidios para el coche eléctrico. Y el coche eléctrico se quedaría pues a precio desnudo, ¿no? Al precio que tenga. Sin embargo, la parte buena sería que los precios serían buenos porque las baterías están bajando. Luego entonces tendremos unos precios equivalentes al coche térmico, hablamos de mitad de la década, tendremos esos precios equivalentes al térmico y por lo tanto tendríamos una aceptación por parte del usuario. Hombre, yo eso lo he dicho muchas veces, es que cuando el coche eléctrico valga lo mismo que el otro y además tenga otra serie de servicios que me está dando el otro, pues oye, ¿por qué no? Vale, pues entonces se supone que el usuario tendría aceptación al eléctrico. Y esto mismo daría lugar a una penetración en el mercado total por parte del coche eléctrico. Y en este caso nos da porcentaje porque estamos partiendo de 2020, donde la penetración del coche eléctrico a nivel global era de un 2%, tan solo un 2%. Ahora andamos aproximadamente por el 15%. Bueno, pues nos dice que en 2025 la penetración en el mercado total del coche eléctrico estará en un 17%, mientras que las ventas totales de este serán de un 21%. Llegamos así a 2030, donde la penetración del coche eléctrico será de un 30% y las ventas totales serán de un 47% en el mercado total. Y finalmente llegamos a 2040, los números de la penetración del coche eléctrico serán del 63%, mientras que las ventas totales serán del 83%, repetimos año 2040. Bueno, pues como decía al principio, la verdad es que es un informe donde, bueno, sí, se está mojando, bueno, pues no sé, porque si luego no acierta tampoco va a pasar nada. Pero que también te digo, es que en este momento se impone. Por lo tanto, si es la tecnología que se impone, pues lógicamente tendrá que ir increciendo. Yo por mi parte, ¿qué tengo que decir? Pues tengo que decir que muy bonito el coche eléctrico, si realmente llega a precios equivalentes al coche térmico, a esa paridad electrotérmica que venimos hablando aquí hace tiempo, pues bueno, siempre lo dije, si voy a pagar lo mismo por lo mismo que es un vehículo que ya tengo, pues vale, estaría en precio. Hay que reconocer que no hay nada como la economía de escala para que cualquier producto que se empieza a fabricar y de forma masiva, al final penetra de forma masiva en ese mercado y finalmente pues tenemos un precio en condiciones. Bueno, pues parece ser que el momento está llegando, aunque a mí me sigue gustando cuando veo esas noticias, que últimamente se ven muchas, por cierto, respecto a esos motores de hidrógeno que se están haciendo a diestro y a siniestro, ¿eh? Bastantes motores de hidrógeno hemos visto ya, hemos tocado aquí unos cuantos de ellos y desde luego sí, resulta un tanto extraño decir por qué harán esto cuando resulta que el rendimiento del coche de hidrógeno con pila de combustible es bastante superior al coche de hidrógeno por combustión. Y sin embargo se hace. Es una de las preguntas que me hago yo, ¿no? ¿Por qué los fabricantes que saben esto se gastan el dinero en esas patentes, en esa I+D? Y bueno, que ahí tiene Toyota corriendo en los rallies a su coche de hidrógeno. Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué se hace? Pero en cualquier caso, sea por lo que fuere, a mí me gusta que se haga porque, como digo, para mí, nuestro amigo el hidrógeno es ese as en la manga que a todo jugador le gusta tener. O a ti no. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y
también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.